Bienvenido, estimado estudiante. Es un gusto poderlos saludar en esta materia de ética y lexicología jurídica. Le da la cordial bienvenida la maestra Fabi Azucena, quien en conjunto con ustedes y la actividad que nos va a apoyar a un mejor entendimiento y comprendimiento de esta materia acerca de qué es la ética y la importancia con la lexicología jurídica. En la planeación que tenemos en la carpeta de actividades, podemos ver esta pequeña planeación que se ha preparado para ustedes. Y podemos definir que la ética es un conjunto de valores y principios que rige la conducta de los abogados, de los jueces, de todo aquel profesional y profesionista que ejerza esta honorable carrera. Los valores éticos son fundamentales para mantener la integridad y la confianza en el sistema de justicia. Como hemos visto, hoy en día estos valores se implementan desde la licenciatura para un abogado, indistintamente que nosotros ya tenemos conocimientos básicos de la moral, de lo bueno y lo malo, desde los principios educativos como sectores de a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Es por ello que es importante para nosotros no dejar de estudiar estos principios y aún más combinarlo con un léxico jurídico que nos va a apoyar en el desarrollo de nuestras actividades. Asimismo, tomamos en consideración que la ética jurídica es un tema muy importante que los estudiantes de Derecho deben conocer y entender. La ética jurídica se refiere a la conducta ética que se espera de los abogados, de los futuros jueces, funcionarios que van a estar a cargo en desempeñar ciertas actividades jurisdiccionales y competentes y que nosotros necesitamos ser, tratados con esos valores y sobre todo que sus resoluciones se encaminen a los mismos. La ética jurídica se basa en una serie de valores fundamentales como la integridad, la honestidad, la imparcialidad, la lealtad, la confidencialidad y la competencia. Si bien es cierto, nosotros como abogados, al momento de estudiar estos valores, hacemos una axiología de los mismos. Vamos a conocer que la axiología jurídica se refiere a la jerarquización de valores, es decir, los valores profesionales que pueden ser importantes y primordiales para ciertos abogados, probablemente para otros no. La lexicología jurídica se encarga de jerarquizar esos valores según la actividad, según el tipo de profesional o profesionista, según también de las circunstancias en que nos encontremos, y esto va a ser una jerarquía totalmente distinta de sujeto a sujeto. Es por ello que la lexicología jurídica se define como la ciencia que estudia la composición de las palabras legales. Si bien todos nosotros tenemos un léxico jurídico que nos ayuda a dar la ideología de cada uno de nosotros por medio de qué léxico. Tenemos dos léxicos, el corpóreo y el que nosotros utilizamos por medio de la voz, ¿verdad? Es el léxico que nos identifica desde el sonido de nuestra voz, el tono de la voz, y también el vocabulario que nosotros empleamos para dirigirnos a las demás personas. Este léxico común puede variar distintamente por lugar, por época, también puede variar por las circunstancias en que nos encontremos. Pero al combinarlo con la lexicología jurídica, nosotros nos vamos a encontrar en que el léxico jurídico que debemos de emplear, debe ser el adecuado y dependiendo también de las circunstancias en que nos encontremos. Es muy importante que a un cliente el léxico jurídico sea de una manera sencilla, en donde él nos pueda comprender de nosotros la idea principal, ejemplo, un asunto jurídico, su resolución, qué habla, un escrito jurídico, etc. Esta lexicología jurídica no solo se trata de cómo nosotros vamos a desarrollar una plática con otras terceras personas, sino también puede ser el momento que nosotros partemos
vamos a palpar nuestras ideas acerca del derecho. Es decir, los escritos jurídicos que nosotros realizamos son muy importantes en el desarrollo de esta lexicología jurídica. Es por ello que a saber que estos se derivan del latín y algunas otras lenguas románicas. Es por eso que la lexicología aplicada a las ciencias jurídicas se dedica a darle significados a los términos legales en su mayoría. Por tanto, es la capacidad de desarrollo de un lenguaje correcto en el ámbito jurídico. Así también es aquella capacidad para identificar los errores léxicos, ordinarios y jurídicos en la práctica. Todos tenemos esa capacidad de poder desarrollarnos, estimados abogados, y que en conjunto podamos mezclarlo en la vida práctica y sobre todo, no olvidando que siempre con apego al término confidencialidad y competencia. Si bien el mundo competitivo de un abogado está a la vanguardia, porque tenemos mucha competencia también profesional, nosotros nos debemos de preparar, de indagar, conocer, estudiar cierta parte de esta ética y la psicología jurídica que nos va a ayudar muchísimo que los tiempos que nosotros estamos abordando sean totalmente atractivos, nutritivos para a otra persona o incluso para ofertar nuestros servicios profesionales. Tenemos bien estas actividades que ustedes pueden ver en su planeación. Vamos a conocer. Si bien ya vimos qué es la diferencia entre ética, hoy vamos a retomar la diferencia entre ética y moral. Proyectamos. Tenemos lo siguiente. Estamos hablando de esta relación entre ética y moral. Como bien, vemos que esta relación habla que existe dentro de los mismos lo que es ética, moral y deontología. Como podemos percibir, en el desarrollo de su planeación, estos programas, temas salen muy entonados debido a que existe cierta correlación. Básicamente vamos a hablar que es la reflexión sobre la particularidad del ser humano de autolimitar. La ética, si bien nos enseña lo bueno y lo malo desde un punto de vista ético-educativo, pues nos permite autolimitarnos porque sabemos que existen normas, normas morales, normas jurídicas, normas administrativas, etc. En la moral, vamos a entender que es el conjunto de normas creadas por el hombre como el medio para la realización del bien. En la moral, desde pequeños nos enseñan qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto se desarrolla más en el seno familiar. Y la ética se desarrolla en el sistema educativo, en donde nos enseñan bajo reglamentos y lineamientos qué es lo ético y cuál es el comportamiento idóneo para el ser humano. Y esto se apoya de la deontología, que es la regulación basada en conceptos éticos y morales que una profesión se da a sí misma. ¿Dónde encontramos la deontología? En los decálogos éticos. Es decir, cada profesión tiene un decálogo ético, que es lo bueno y lo malo que debe de seguir, y ahí nosotros nos podemos basar cuáles son esos principios éticos que un abogado debe de seguir. Ejemplo, habíamos mencionado ahorita al principio la confidencialidad. Es un principio que en la ética nosotros debemos salvaguardar. Si un cliente, si alguien que como autoridad competente, ¿conoce usted de alguna litis o conocemos de alguna litis entre sujetos? Es antiético hacerlo público. Máxime si no tenemos ningún interés, digamos, jurídico de por medio. La ética, la única forma en que pueda romper ese silencio de ser totalmente, digamos, ético, nosotros es bajo un proceso jurídico, que esté en riesgo la vida de alguien, la integridad de alguien, etc. Es por ello que estas tres disciplinas tienen una estrecha relación.
ya que se basa en el cumplimiento de principios que el ser humano aplica en su vida cotidiana, el cual, al convertirse en profesionista, debe continuar practicándolos y agregar la formalidad de su profesión. Hablamos también de la justicia como el valor máximo en el ejercicio del derecho. Cuando hablamos de la justicia, hablamos del principio dar a cada quien lo que le corresponde. Esto es, si alguien realiza comportamientos no solo éticos, comportamientos que dentro de la norma sean lícitos, se le impartirá justicia, claro, e incluso ni será molestado en su conducta. Pero si alguien realiza comportamientos antijurídicos, antisociales, ante la legalidad, entonces ahí sí estamos en la aplicación de la justicia. Nadie puede ser privado de la libertad hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? O nadie puede recibir un castigo si realmente una sanción, si no se ha comprobado el mismo. Eso es la justicia y es un valor primordial para nosotros como abogados. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucharás por la justicia. El derecho positivo no es suficiente si no persigue un fin. La justicia es el principal objetivo de este. Como lo menciona ciertos abogados, nuestro deber es velar porque dentro del derecho exista ese margen de darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia debe ver como un criterio básico de legitimación, aquí donde está el sentido del derecho. Nosotros hasta ahorita hemos compartido esta importancia del derecho y la relación con la ética lexicológica. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos dejado ciertos valores de aplicar? ¿Como cuáles, señor? Podemos ver que dentro de la lexicología jurídica existe mucho vocabulario que ya nosotros consideramos de ambigüedad, sin embargo, no es tanto. Los números romanos. Algunos de ustedes, no me dejarán mentir, desconocen totalmente la numeración en números romanos y es parte de nuestro léxico. La simbología jurídica es muy importante. Ejemplo, ¿cómo que simbología jurídica? Podemos hablar también de las representaciones por símbolos. Y eso nosotros hablan, ejemplos, los símbolos que nos identifican como la diosa de justicia, los símbolos que nos identifican como un búho, como la balanza. Eso es también la psicología jurídica. Hablamos entonces que existe la ética para Sócrates, Platón y Aristóteles. Filósofos que consideraban en los tres en conjunto muy importante la ética y la aplicación de la misma en cualquier profesión, y es más, en la vida cotidiana. Incluso existen principios del acto moral. Por ejemplo, San Agustín de Hipona consideraba la ética como algo divino, alguien que fuera ético, con valores bien fundamentados y sobre todo con valores que resaltaran el ser humano por esencia misma, lo consideraba un ser divino. Al igual que Santo Tomás de Aquino determinaba que ética y moral deberían ir de la mano. ¿Existen normas morales? Sí existen normas morales. ¿Cuáles son? Las normas morales no necesitan de un proceso jurídico abstracto, positivo, como lo realmente es el derecho formal. Las normas morales son aplicadas por determinados espacios, territorios y conductas. Las normas morales en muchas ocasiones son impuestas por grupos sociales, por cierta parte de territorio o incluso por ciertos modismos que hoy en día en la globalización se están llevando a cabo. Estas normas morales pueden ser sancionadas para la conducta propia, es decir, que nos otorgue una sanción. Recordemos que si hay una sanción moral, hay una norma moral, entonces también hay un juicio moral. En los juicios morales, ¿qué pasa? Los juicios morales, nosotros somos los que hacemos esa sentencia, esa resolución.
Si realizaron un acto inmoral, muchos dirán, ah, no pasa nada, pero la culpa, el sentido de responsabilidad ante una sociedad, eso sí. Pero también existe para los comportamientos antimorales y antiéticos, existen sanciones. Ejemplo, en una actividad laboral, el reglamento es parte de esta esencia de ética y de valores porque deben de respetar esas jerarquías, el área laboral, respetar horarios. Entonces, estamos viendo que las normas morales no solo también van a un juicio moral, sino también son parte del cumplimiento de normas positivas. Y que en cierto momento, al llegar a romperlas, a no cumplirlas, entonces sí nos pueden sancionar administrativamente o incluso, ejemplo, en términos de la corrupción, penalmente para nosotros. Y es algo que dentro de los valores nos hacen ver y nos forjan qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que no se debe de hacer para evitar, ejemplo, destituciones de cargos, ejemplo, un juicio o ejemplo también la pérdida de nuestra cédula profesional. Responsabilidad y sanción moral. Si nosotros somos responsables éticamente, moralmente, estamos entonces entendiendo que esta moral, sus sanciones son bilaterales. Es decir, yo cumplo y mi sanción moral no habrá, pero si yo no cumplo esa responsabilidad, tendré sanciones morales. Esta relación del derecho importantísimo con la moral, porque recordemos que la norma incluso muchos lo ven como un juicio de valor, lo que es bueno y lo que es lo malo. En el derecho positivo, la Constitución menciona qué es el ser y el deber ser, es decir, qué es lo que debemos realizar y qué es lo que no debemos realizar. Entonces existe una relación porque, ejemplo, en el derecho consuetudinario, los usos y costumbres con el derecho van muy de la mano, en el sentido que por ética y moral, en ciertos lugares, ejemplo, no se puede tomar fotografías, no se puede pasar con vehículo, no se puede llevar determinada vestimenta, entonces ahí nosotros tenemos que ir respetando el derecho consuetudinario. Vamos a hablar de los valores y sobre todo de estas normas morales. ¿Por qué? Porque son reglas de conducta impuestas por una sociedad que rigen el accionar de las personas de modo que puedan distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Son reglas basadas en la ética, permiten encauzar la vida de una persona hacia el bien como el valor supremo. La moralidad es la capacidad mental para reconocer que es bueno y justo, para luego actuar en consecuencia. La moral constituye un conjunto de normas y reglas consideradas éticas y aceptables, que permite llevar una vida armoniosa en comunidad. Muchas normas morales son de carácter universal, como no matar, respetar a los demás. Sin embargo, muchas otras normas dependen del contexto social y de su historia cultural. Como les mencionaba, a lo mejor en algunos lugares es permitido el utilizar ciertos colores en vestimenta, en otros lugares probablemente no. Estamos hablando entonces de esta responsabilidad y sanción moral. La responsabilidad es considerada un valor del ser humano que se caracteriza por la capacidad del individuo de actuar de la manera correcta o de acuerdo a lo esperado y comprometerse con propósitos conjuntos. Es por ello que la sanción moral, también denominada popular, que alude al placer o al dolor que tiene su origen de personas de la comunidad sin poder público y sin relación con una regla establecida o concreta. También vamos a hablar que estas sanciones morales son impuestas a cada individuo por la colectividad, sin consultarse. Ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado ir a un evento que diga las palabras de etiqueta, de traje? ¿Sí? Y si corrompemos esa regla, probablemente sí lo dejen pasar a la fiesta. Pero
Moralmente, el juicio de valor lo hace la sociedad. Ahora, hablando desde un punto de vista jurídico, un abogado debe estar presentado, debe ser con un léxico jurídico adecuado. Sin embargo, si se sale fuera de este contexto o no corrompe con el sistema social y moral que marca, pero simplemente para la sociedad algunas cosas no pueden estar permitidas, la sanción moral puede ser desde un punto de vista también ajeno y propio. Muchas de las conductas morales probablemente no tengan un juicio valor para cada uno, porque es según del punto de vista de la moralidad de nosotros. Pero estamos viendo también que podemos ver que va a regular el comportamiento de los individuos que viven en sociedad. No están escritas ni documentadas. Se transmite por hábito la palabra y el ejemplo a través de las acciones. Surge a partir de la cultura y las costumbres de cada sociedad. Por eso pueden variar entre las diferentes poblaciones. Ser valores intrínsecos de los seres humanos como la solidaridad. Seamos solidarios, estimados abogados, en compartir estos conocimientos. Existe una pirámide de jerarquía de valores de la teología jurídica, pero esa pirámide, los valores van cambiando según el sujeto. Rescatemos valores desde nuestro seno familiar, desde la sociedad donde nos inmiscuimos, donde vivimos, así como en el rol social donde nos desempeñamos. Lo invito a que participemos en esta ética y lexicología jurídica día con día y no solo lo procesemos con nuestros clientes, con nuestro personal de trabajo, con nuestro jefe, sino también se puede hacer por medio de una simple actividad, de una conversación, de un, digamos, un consejo, etcétera. Muy importante dentro de estos valores, la libertad y presenta problemas de la libertad. Muchos mencionan que dónde queda la libertad si tenemos normas que nos prohíben qué hacer o que regulan la conducta. Existe libertad, pero esta libertad es vigilada por el Estado para que no perturbe otras libertades. Es por ello que se dice que existe un problema de la libertad. El problema como tal no. Debemos respetar y hacer respetar lo que dice la ley para que todos seamos sujetos libres de derechos y sobre todo en armonía y en una conducta ética, ¿verdad? Entonces estamos hablando que esta jerarquización de valores que les comentaba acerca de esa pirámide, ¿verdad? Que nosotros desempeñamos, debemos mínimo, si yo les dijera ahorita, hagan un test acerca de los valores, deberíamos tener a este nivel profesional 10 valores como mínimo. Dentro de los principales debería estar el respeto, la honestidad, la tolerancia, la justicia, el, también el valor, está la felicidad. En muchas ocasiones la felicidad no lo ponemos como valor, lo consideran como un resultado de esta axiología jurídica de valores, pero en realidad es un valor elemental. ¿Por qué? Hagamos las cosas que nos hacen ser felices sin menoscabar la libertad de una persona ajena. Es decir, podemos ser felices con nuestra libertad respetando el derecho y también respetando la libertad de terceras personas. Importante, ¿qué es la profesión para nosotros? ¿Y qué relación tiene dentro de este mundo del derecho? Como bien hemos planteado, nosotros somos profesionistas en el derecho y por lo tanto muchos van a llegar a nosotros en forma de auxilio, socorro, de alguna litis o duda jurídica. Entonces debemos tener muy en cuenta nuestros valores. ¿Cómo qué valor? Estábamos analizando nuestro plan de estudio en el cual abarca muchísimo de estos valores. Ejemplo, aquí menciona la honestidad, imparcialidad. Imagínense que usted es una autoridad, o puede que ya ahorita sea una autoridad competente jurisdiccional,
Debemos de ser imparciales, no tener una afinidad sobre uno de los que está como sujetos en medio de la ley. La imparcialidad, muchos deseamos que esa autoridad competente que nos va a resolver una litis actúe con esa imparcialidad, que sea honesto, ¿sí? La corrupción aquí va en este término de la honestidad. En el derecho, muchos de nosotros hemos querido luchar contra la corrupción, sin embargo, a veces no podemos. ¿Por qué? Porque muchos se les han olvidado esos valores éticos. Imparcialidad. La lealtad. La lealtad, por ejemplo, en derecho laboral es muy importante. La lealtad a nuestro patrón, la lealtad a aquella persona que nos ayuda a nuestro crecimiento profesional y todavía económico. Entonces, esto habla muy bien de nuestros valores. Ser confidencial. Si algo nos cuenta el cliente, obviamente no vamos a estar publicándolo. Y ser competentes. Competentes indica el estudio a la vanguardia. Gran lema de nuestra universidad también, el cual nos ayuda a que seamos competentes día a día y que indaguemos más y mejor conocimiento para que nosotros podamos ser unos excelentes profesionistas. Es por eso y por muchas cosas más que vamos a ver que la deontología proviene del vocablo griego de deber y logos, razonamiento, ciencia. Es una palabra que empleó por primera vez el economista jurista y sobre todo considera quien desarrolló una doctrina acerca de los deberes concebidos sobre una base utilitarista aplicada a determinadas sanciones sociales. Debemos entender nosotros para la siguiente sesión el estudio de qué es ser un profesional y un profesionista dentro de la deontología jurídica y la importancia de la psicología jurídica. Vamos a ver también qué son las palabras, ejemplo, que se escriben igual y que suenan igual, se pronuncian iguales. Tenemos palabras polisémicas, así como también la importancia de las semióticas jurídicas, los signos que tenemos en el mundo del derecho. De mi parte, ha sido un gusto esta presentación y esperemos que en la otra sesión podamos asistir y en caso de no, los invito a ver las sesiones y si presentan alguna duda de nuestra actividad, la cual es sencilla, pero si alguien tiene algún comentario que realizar, también con mucho gusto estamos a sus órdenes. Tengan una excelente tarde. Se despide de ustedes cordialmente, la maestra Fabia Azucena, porque somos orgullosamente vasconcelos. Tengan bonito día.